Muy bien, gracias. A ver, esto de para ir avanzando, Jesús, esto de la declaración de manera unilateral de independencia de Ucrania, ¿a qué se refiere? Porque, bueno, cuando los países se convierten independientes, como por ejemplo México, pues hay una declaración unilateral, no puede ser que el otro del cual eras colonia pues esté de acuerdo, ¿no? Sí, definitivamente. Nada más que hay una cosa muy interesante que tiene que ver con los contextos históricos. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, hay académicos que señalan o que piensan que es donde se otorga el reconocimiento a un país. El reconocimiento se va gestionando bilateralmente con miembros de la comunidad internacional. Con esto lo que queremos decir es que, a diferencia de países que logran como su independencia, que existe un proceso de reconocimiento bilateral por cada uno de los miembros, en el caso de Ucrania no fue necesariamente así, fue más bien una campaña por parte de Estados Unidos en los años 90 para que se le reconociera, a pesar de que, por ejemplo, no hubo, si hacemos una analogía con otros estados, no hubo ese mismo proceso. Sin embargo, bueno, ahorita es innegable, y más después de toda la campaña que ha habido en Occidente, es innegable que ese proceso bilateral de reconocimiento como país independiente se dio. Incluso el mismo Rusia lo reconoció, pero Rusia lo que desconoce es que a partir del Euromaidan del año 2014, a quien estaba al gobierno que le decían prorruso de Víctor Yanukovych, que lo destituyeron porque se negó a seguir con el proceso de adhesión a la Unión Europea y el acuerdo de cooperación, pues lo derrocan. Viene Poroshenko, que se dice que es el titiritero, el que mueve los hilos y el que controla también a Volodymyr Zelensky, y bueno, pues prácticamente se acerca definitivamente no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN, y en ese contexto, bueno, viene todo el desenlace del que hemos venido hablando en los últimos días, Roberto. Perfecto. Para ir avanzando, antes de ir con José Luis, ¿cuál es tu opinión de que Rusia esté bombardeando posiciones clave, ¿no? Nos vemos ahí que incluso RT mostraba como un edificio de oficinas, está bombardeando la televisión. ¿Cuál es qué significa todo esto? Mira, hasta donde tenemos información, porque hay que decir que en una guerra la principal víctima es la verdad, y solamente quienes no estamos en el terreno, solamente nos nutrimos y nutrimos nuestras opiniones desde el lente que nos permite ver, o el alcance de nuestro lente a partir de los ojos que sí están ahí, también con la advertencia de que dependiendo de la fuente a veces se convierte o determina el tipo de mensaje que se dan. A mí me parece que con lo que hasta ahorita hemos podido observar, Rusia muchos dicen, ¿por qué no se limitó nada más a Donbass? Porque de haber hecho eso, hubiera permitido de todas formas la intervención del Occidente, hubiera permitido de todos modos las armas, el dinero, para fortalecer la infraestructura militar de Ucrania, y hubiéramos visto una Siria versión 2, es decir, un proceso largo de tipo de guerra civil que en este caso me parece que Rusia está previniendo. Rusia, a diferencia, por ejemplo, de los bombardeos de Estados Unidos, de Israel o de la Gran Bretaña y de Canadá, que a Canadá luego todo el mundo lo ve como pacifista, pero Canadá está envuelto en prácticamente todos los conflictos bélicos a los que va Estados Unidos y el Reino Unido. No están atacando civiles y no están atacando en manada de forma indiscriminada. Están atacando 79 bases militares y las ciudades en donde más se concentraban miembros del batallón Azov, este batallón neonazi del que sorprendentemente nadie habla, nadie dice nada, y pues de que muy pocos en Occidente están criticando que los hubieran incorporado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que son los principales comandos que estuvieron acosando y asediando a la población rusa del Donbass, y que además Ucrania y Estados Unidos son los únicos dos países que de manera sistemática y consistente han estado votando en contra de las resoluciones que condenan la glorificación de cualquier tipo de nazismo, neonazismo, fascismo. Bueno, ese es otro boleto, pero me quiero regresar a tu pregunta. Entonces, Rusia en este momento está apuntando toda su artillería a debilitar la infraestructura militar ucraniana porque quiere tener ese margen de negociación. Si te fijas, sus dos objetivos cantados, anunciados, es la desnazificación de Ucrania por un lado y el debilitamiento de la capacidad militar de Ucrania,
con esto tendría margen de maniobra para negociar con la OTAN la no adhesión por parte de Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo muy interesante. De pronto es importantísimo diferenciar que la Unión Europea no es la OTAN, que la Unión Europea es un modelo bastante complejo, pero bastante bien logrado de regionalismo. Me parece que es de los ejemplos más avanzados, aunque los europeos prefieren seguir siendo subordinados, aunque podrían ser un bloque autónomo e independiente de Estados Unidos, prefieren subordinarse, ¿no?, a las presiones de Estados Unidos, pero es un magnífico modelo de regionalismo. Sin embargo, cada vez se comportan más como la OTAN, aunque no tienen ejército, y que a veces cuando hablan de crear un ejército propio europeo, llega a 5,000 las proyecciones que hacen, y esto pues sería ridículo porque cualquier ejército de cualquier país de ellos mismos sería más grande que un ejército europeo de la Unión Europea, pero luego se tienden a comportar más como la OTAN, y la OTAN pues está completamente subordinada a Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos, sin los miembros europeos que se prestan, digamos, para esa farsa de alianza militar defensiva, y digo farsa porque de defensivo tiene muy poco, ha sido muy agresiva y los resultados están a la vista de todos, están los Balcanes, está la invasión a Belgrado, las acusaciones de tráfico sexual en los años 90, está Libia, que ahora hay hasta esclavitud de personas, está Siria con las consecuencias que estamos viendo. Bueno, si nos seguimos también con las participaciones de la OTAN, pues los casos paradigmáticos son Afganistán e Irak, porque graciosamente, o tristemente gracioso, nos dicen los medios occidentales que, y mira que somos occidentales, pero molesta que se burlen de la inteligencia de las audiencias y que los defensores de las audiencias de estos medios no hagan nada por las audiencias. Molesta que nos digan que después de la Segunda Guerra Mundial este es el conflicto más grave, esta es la invasión más grave, lavándole la cara a las invasiones brutales de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, y lo que hace Arabia Saudita en Yemen, lo que hace Israel en Palestina, no tienen madre, perdón la expresión, pero bueno, entonces, regreso. Rusia está atacando infraestructura militar para tener un margen de negociación contra la OTAN. Está, creo, haciendo una política de hechos consumados sobre el terreno para que, aunque Volodymyr Zelensky, el Eugenio Derbez, comediante que se elevó a presidente de Ucrania y que si en este momento se lanzara como candidato a la presidencia de México, la derecha votaría por él, sin duda alguna. Bueno, pues hasta Felipe Calderón, el guerrillero expresidente, ya puso su banderita de apoyo a Ucrania. En fin, no me quiero desviar, pero esto tiene bastante ramificaciones propagandistas dirigidas a acabar con la legitimidad del otro significativo. Sin embargo, el otro significativo lo que está mostrando es que en sus ataques, en sus combates, partiendo de que toda guerra es lamentable y de que en toda guerra, por más que se apunten a objetivos civiles, siempre se ve implicada la población civil porque hay desplazados, porque hay refugiados, porque hay damnificados de diferentes maneras, me parece, Roberto, que no va a haber margen de maniobra, no solamente para Ucrania, tampoco para Suecia, ni para Finlandia, y mucho menos para Georgia, y todos aquellos a los que Vladimir Putin ha dicho, no se puede permitir que los países que rodeen mis fronteras se metan a la OTAN, porque esto que están viendo en Ucrania, se puede repetir ese modelo. Y es seguridad, Putin lo dijo muchas veces, no vamos a permitir que la seguridad de Europa pase por encima de la percepción de amenaza de la seguridad rusa. Si quieren estar seguros en sus fronteras, deben garantizarnos nuestra propia seguridad. Creo que por ahí va el mensaje poderoso de Rusia, Roberto. Le voy a poner un nombre a todo lo que estás diciendo, Jesús, y que, bueno, cierra con dato y con hecho y explica por qué te caen mal estos dueños de las televisoras que replican las mismas narrativas, ¿no? Se llama Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es uno de los grandes millonarios financieros que está detrás de el señor Zelensky, el presidente. Ambos son agentes activos de la misma oligarquía de la que hablaba José Luis, de la oligarquía corporativa que controla Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues así ya podemos entender por qué nos replican narrativas que no tienen mucho que ver con la realidad. No son neonazis, pero apoyan a los neonazis porque les gusta que esté en efervescencia el país y así tengan el gran pretexto para controlar Ucrania y meterse hasta Rusia. Gracias, Jesús. Roberto, perdón, nada más un apunte, 10 segundos si me permites. Y cuando uno ve el tipo de personajes públicos en los diferentes países de México, América Latina, Europa, en Asia, que los apoyan,
te das cuenta parte de la gran farsa que existe al respecto para legitimar esa intromisión en los asuntos europeos. Pues de eso hemos tratado aquí desde hace 9 años, que hay una gran farsa que siempre nos lava la cabeza. José Luis, hablaste de los países que reaccionan y le dan la espalda a Rusia y la condenan en la Asamblea de la ONU y en un acto público. Y pues tú lo tocaste México. También el gobierno de López Obrador le dio la espalda a Putin y condenó el acto que está haciendo. ¿Qué me dices de todos estos países como México que han condenado y se han unido de alguna forma a Estados Unidos? Son dependientes, somos, desgraciadamente, en nuestros medios de comunicación y los grandes, vamos a decir, decisiones políticas y la gran oligarquía nacional es afín a la oligarquía internacional que domina el mundo. O sea, no es de extrañar que esto suceda, porque finalmente los poderes económicos siguen dominando en los países que acabo de mencionar. México no es la excepción, y por eso el presidente López Obrador ha dicho 1000 veces que manejar el gobierno de México es como manejar un elefante artrítico, porque finalmente está todo infiltrado y no es posible sacar adelante un gobierno que ha tenido todo esto, y sobre todo en donde los medios de comunicación totalmente controlados, que no voy a mencionar, pero todos los conocen y todos lo ven, y automáticamente van y encienden la televisión todos los días para seguir las mentiras que les vomitan todos los días a los ciudadanos. Pues obviamente que la gente está totalmente atenida a eso, y hablar de lo que estamos hablando aquí, pues seguramente está haciendo que muchos estén retorciéndose, pensando en que lo que ellos han visto es real. Es una mentira total lo que han estado imponiendo para validar los excesos, los abusos de esa oligarquía internacional que hoy está siendo combatida por una persona que están atacándola. Ya he visto los primeros ataques contra Putin, pero bueno, en México se dice que iba a decir cabrón, pero no, para cabrón y medio, no lo voy a decir porque no se puede decir en la televisión, pero finalmente Putin no puede ser una hermanita de la caridad, por favor. Es una persona que toma las cosas, coge el toro por los cuernos y se va para adelante. Así que, en este sentido, no hay forma de que la gente ahora le están espantando. No, es que Putin es un tal por cual. Hombre, ¿qué querías? ¿Que fuera un suavecito para ir contra aquellos? En realidad, estamos viendo una manipulación total, pero esto, Roberto, no es nuevo. Y quiero comentarte algo que me gustaría mucho que empezáramos a analizar, que es un estudio que hace un académico de la Universidad de Gante en Bélgica, Matthias Desmet, quien habla de que lo que vivimos ahora es una psicosis de formación de masas. Dice que para que exista una psicosis de formación de masas como la que vivimos ahora, tiene que haber 4 precondiciones. Uno, que la sociedad esté totalmente desunida, que haya una división social, ruptura de lazos humanos. Segundo, falta de propósito y sentido. Estamos correteando la lana, estamos sujetos al crédito que nos da el sistema, que precisamente para eso nos tiene sometidos con esas expectativas económicas, de esos deseos inacabables por querer tener todo y estar endeudado hasta de por vida. Tener un miedo y ansiedad latente de querer tener más. Y en cuarto lugar, agresividad sin motivos aparentes. Con esas 4 precondiciones, dice Desmet, se cumplen para que solamente con un detonador entre a funcionar psicológicamente ese control de masas. Y ese se llama meter un miedo. Ya dando esas 4 condiciones, y luego metes miedo, haces que la sociedad, y lo dice él desde el punto de vista de psicología criminalística, te genera una psicosis de terror que vas a aceptar todo lo que te digan, aún en contra de tu propia integridad. Eso es tremendo, es una hipnosis colectiva de la que somos víctimas. Esa hipnosis colectiva donde los individuos son fácilmente manipulados para que hagan cosas incluso en su contra, pues lo hemos visto. Esto sucedió a partir de 2020. Y entonces estamos aceptando todas estas cosas, de pronto empieza a acabarse la narrativa de ese primer miedo. Ya hacia noviembre, diciembre del año pasado y enero, la gente le empezó a perder respeto a ese miedo, empezó a salir a la calle, ya empezó a hablar de otras cosas. Entonces, ante eso, pues tienen que meter otro miedo. Y ahora el miedo se llama guerra nuclear. Hoy
hoy, el día de hoy, el 1 de marzo, el presidente de Polonia, junto con el secretario general de la OTAN, dicen que, bueno, en pocas palabras, dicho en lenguaje común, ni de chiste les vamos a entrar a un conflicto de este tipo. Polonia no le va a entrar, no le va a entrar Bielorrusia, no le van a entrar. ¿Por qué? Porque no. Entonces se les está acabando la narrativa. Todo aquello con lo que nos controlaron, esta psicosis de masas, con la que se vale esta oligarquía internacional, que además controla el dinero, pues realmente hoy está viendo que está acabándosele todas las canicas para poder seguir manteniendo ese control sobre la humanidad. Y la última se está dando el día de hoy también, porque esperaban que con las sanciones económicas impuestas a Rusia, de que ya no iba a poder participar en el sistema SWIFT, a Rusia se le iba a cooptar totalmente. Señores, hace meses que Rusia dijo que se quería salir del sistema SWIFT, porque eso era simplemente control. Imagínate qué tipo de castigo me pones tú diciendo que tienes prohibido hacer aquello que tú deseabas hace meses no hacer. Es ilógico, totalmente. Sacan el sistema SWIFT, hoy vemos la cotización del rublo, hombre, está depreciado, se devaluó el rublo, 1 centavo de dólar. Hoy, o sea, por favor, veamos las señales. Rusia anuncia que pasado mañana, día 3 de marzo, empezará a circular el rublo oro. El día de hoy, en el Parlamento de Irak, empieza a cotizarse, están ya en su orden del día de hoy, bueno, ya es mañana, en ellos, pues, hablarán sobre la devaluación de minar oro. ¿Qué es lo que está pasando? Se están desligando totalmente del sistema financiero impuesto por aquella oligarquía que ha dominado. Entonces, no es posible que esto siga adelante. Y quiero nada más para concluir esta pequeña observación, Roberto, agradezco muchísimo tu programa, que siempre ha podido entrar en estas mentiras que se están dando por la televisión masiva y sacar la verdad, pero finalmente para poder decirte que este tipo de cosas que provoca miedo es lo que tiene a nuestra humanidad sometida a los intereses nefastos de este grupo, que van a brotar como cuando tú abres una coladera. Putin está atacando esa descomposición en su propio territorio que se llama Ucrania, que se infiltraron y manejan lo que es narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico sexual. Esto en lo más, simple. Hay muchas cosas que van a salir a la luz y nos van a espantar. De pronto va a ser ese romper ese dique que se tenía para que la información fluya, va a reventarse la presa y va a haber mucho miedo, puede haber mucho miedo en la población al enterarse de todo lo que se estuvo ocultando. Entonces yo realmente valoro mucho y agradezco tu participación en esto para que la gente se vaya enterando y que no entre en miedo. Primero, no hay guerra mundial, como tampoco hubo ese grave problema que nos pintaron desde el año 2020. Hoy está siendo combatido abiertamente en las calles por gente libre en Canadá, en Francia. Están saliendo a protestar por las medidas estúpidamente ilógicas que han impuesto los gobiernos ante ese miedo que nos pusieron poner. Hoy lo mismo, pero ese miedo, lo primero que tenemos que entender es que no tenemos por qué tenerlo. Nos están queriendo espantar con que Putin es lo peor del mundo, es el diablo personificado. Hombre, es una persona de firmes convicciones, tendrá sus cosas como cualquier otro humano que tenemos nuestros claroscuros, pero finalmente está destapando una cloaca que no te la vas a acabar en el momento que nos enteremos de todo el cochinero que hay debajo de Ucrania. Ucrania, que tiene que poner un títere, un payaso para presidente, para poder manipular esto. Se va a caer, esto no tarda en caer, Roberto. Cuando te estoy diciendo esto, es el tema económico el que va a hacer que esto truene totalmente. Y ya viene el dinero. Para que quede claro, Ucrania no es el problema, ¿no? Ucrania es el síntoma de una cosa que se viene gestando y que viene como a luz, ¿no? De hecho, sí denunciamos aquí, muchos nos criticaron, pero pues se aguantan la crítica. Nosotros nos aguantamos la crítica y se aguantan lo que digamos, pero al principio de la guerra, Televisa
publicó unas imágenes, no sé si lo viste ya en nuestro canal, José Luis, publicó unas imágenes de la guerra y los misiles están cayendo, y pues nuestro mero mole, expertos en Oriente Medio, también nosotros dijimos, esas imágenes yo las conozco, y eran los misiles entre Hamas e Israel del año pasado. Esto en Televisa y también verdadera. Videojuegos que son de lo que ellos llaman imágenes generadoras por computadora, que son muy buenas, que utilizan para las películas, se están utilizando para esto. Hombre, todo es una mentira, es una flagrante mentira. Bien. En muchos sentidos. El problema bien, es, yo quiero advertir a nuestro auditorio, que en el momento en que se destape todo esto, mucha gente se va a espantar. Entonces, llévense la tranquilidad de que el mundo no se acaba, al contrario, le estamos quitando un grave problema que hemos tenido por encima la mayoría de la humanidad desde hace mucho tiempo. Entonces, este destape... Ahora nos echamos un mole de olla. Sí, claro. A ver, Jesús, hay muchas cuestiones aquí. José Luis está tocando este problema de la comunidad de las naciones, pues en complicidad con la comunidad de los medios de comunicación, en complicidad con las oligarquías. Tú lo estabas tocando en la anterior participación, y me llamó mucho la atención porque yo pensé que López Obrador estaba del otro lado, y cómo es que condena a Rusia. A ver, explícame eso. Qué compleja situación en la que se encuentra el presidente López Obrador. Roberto, solamente decir algo antes de responderte. Celebro la lucidez y la honestidad intelectual de José Luis, y de verdad agradezco estar en un panel con dos personas tan íntegras como ustedes, porque realmente el torbellino de propaganda, engañabobos que hay, que apelan a los sentimientos más que a la razón, y que luego nos llevaría a estar legitimando cosas que detestamos. O sea, ¿a quién no le duele ver a personas llorando por una guerra? ¿A quién no le duele ver un escenario de bombardeos? A todo el mundo nos duele. Pero de pronto, cuando nos compramos toda la propaganda estadounidense y europea, sobre todo de la anglósfera canadiense, británica o Nueva Zelanda, Australia, incluso es brutal cómo la ultraderecha está controlando los medios españoles, que los ha vulgarizado a tal punto de que presentan videojuegos como notas de guerra, como si fuera una guerra real, y al final pues ahí tienes a la bola de bobos. Muchos académicos que yo respetaba de España me han decepcionado, porque ahora son más apologistas de la guerra abierta en contra de Rusia, que digo, no se dan cuenta de que están en un escenario mega suicida, y que Estados Unidos no, en el corto plazo ni en el mediano, pero ustedes sí en el corto y en el mediano van a sufrir las consecuencias de legitimar esta propaganda tan absurda. Y por eso escuchar a José Luis me alegra, y escucharte a ti me alegra, porque pues sé que cada vez somos más los que nos ponemos no en favor de un lado o de otro, pero en favor de la razón y de repensar las causas estructurales que llevan al ser humano a cometer en cada generación los mismos errores. Mira, José Luis decía algo muy, muy cierto. Hay que seguir la pista del dinero, como se decía en la campaña de Clinton, ¿no? Es la economía estúpido. Y Rusia elige el mejor momento estratégico para poner un hasta aquí a la provocación de la OTAN. El precio del petróleo cerca de los $100 por barril, el PIB, ¿no? La deuda PIB menor al 20%, es de los más bajos del mundo junto con el de México. La deuda externa en casi $60,000 millones y reservas internacionales de casi $650,000 millones. Un PIB de prepandemia recuperado. Europa con crisis energética dependiendo hasta en el 43% del gas ruso, y aunque los europeos en este momento también de manera banal, de manera suicida, se jactan de que de nada les sirve a Rusia tener grandes cantidades de reserva de gas natural si ellos, que son sus principales compradores, no se lo compran. Cuando Rusia ya empezó a trabajar el Soyuz Vostok, gran gasoducto que va a llevar el gas que no le va a llegar a Alemania porque de manera suicida, decide mandar armas a Ucrania, decide aumentar su gasto en defensa como se lo habían estado ordenando desde Obama, Trump y ahora Biden otra vez, al 2% por lo menos, el equivalente al gasto de su Producto Interno Bruto. Y bueno, lo que más Estados Unidos necesitaba y quería, que se detuviera el Nord Stream 2, seguramente porque se caen algunas de la importancia estratégica de los gasoductos que pasan por Ucrania, en donde Estados Unidos es bien sabido que tiene negocios inconfesables con élites corruptas ucranianas. Pues me parece que China
China y en buena parte algunos países asiáticos van a ser esa salida económica de Rusia, que como bien dice José Luis, pues lo están castigando con algo que Rusia poco a poco, desde por lo menos hace unos 17 meses, ha venido trabajando, evaluando qué pasaría en ese escenario. En ese contexto, pues, Roberto, México tiene un panorama también complicado, porque por un lado, yo he sido muy crítico de esta postura del gobierno mexicano condenando a Rusia únicamente, sin decir nada del neonazismo y de la emergencia neonazi en Ucrania. Es de verdad un auge tremendo. Y mira que la embajadora de Ucrania en México, por ahí seguramente ya te diste cuenta, estaban acosando a un periodista mexicano que estaba cuestionando pues cómo en Ucrania en este momento estaban censurando a los medios de comunicación que cuestionan las decisiones de Zelensky, y entonces la embajada de Ucrania empezó a hostigarlo al punto que terminó diciéndole que si le pagaban con rublos o con tamales. El mismo presidente ya se manifestó en la mañanera pues diciendo de qué se trata esto. Y entonces mi crítica es a que erróneamente tanto López Obrador como Marcelo Ebrard como Juan Ramón de la Fuente han estado tratando de hacer una analogía para comparar las 4 invasiones que México sufrió a manos de Francia en 1838 con la Guerra de los Pasteles y en 1862 con la invasión que los mismos, si le pudiéramos hablar de fascistas, de racistas y de clasistas, conservadores de derecha del siglo XIX mexicanos, trajeron, porque cómo se iban a dejar gobernar por un indígena moreno, prietito de Oaxaca, que era Benito Juárez, y ellos preferían mejor a un Habsburgo de ojos azules, rubio, blanco, que representaba la crema innata de la sociedad europea. Y también, pues, destaca el presidente López Obrador la invasión estadounidense en 1846 al 48, que con los tratados de Guadalupe Hidalgo terminamos por perder más de la mitad del territorio nacional. Y en el caso, pues, también de la expedición punitiva de 1917 o de la invasión de 1914 del puerto de Veracruz y Tamaulipas, 6 meses de invasión estadounidense en 1914. Me parece que se equivocan porque metodológicamente no son comparables. Es la analogía esta de que las potencias invadiendo, porque para empezar nosotros no estábamos impulsando terrorismo en contra del vecino del norte y tampoco estábamos apoyando a grupos neonazis que atacaran a población estadounidense en nuestro país, pero creo que lo intentan hacer para justificar su narrativa de que México condena las invasiones, pero me parece que se equivocan. Está bien que lo hayan hecho, pero se equivocan al no criticar también a la otra parte. Y en esto a mí me deja pensando 2 cosas, que en abril a México le interesa sacar adelante la reforma eléctrica, que ha recibido muchas críticas de senadores, tanto republicanos como demócratas de Estados Unidos, y que también incluso, pues ya haciéndole guiños, Anthony Blinken empezó a hablar de la violencia contra periodistas en nuestro país, cuando el mismo Joe Biden le dijo estúpido hijo de puta a un periodista de Fox News cuando le criticó la inflación tan alta de los últimos 40 años, la más alta. Entonces, bueno, México respondió primero a las críticas de Ted Cruz, un fulano que es un fundamentalista del Tea Party, ¿no? O sea, sería el tío panista perfecto si estuviera en México, criticando también la violencia contra periodistas, cuando su propio presidente, apoyado en aquel entonces Donald Trump, se atrevía incluso a sacar, tronando los dedos a un periodista que lo criticara en rueda de prensa. Entonces, bueno, hablar de la ironía y de la hipocresía de nuestros vecinos del norte es necesario para poner en contexto pues algunas de las cosas que se están dando. El mismo López Obrador fue muy crítico días antes de cómo a través de la USAID, ¿no?, de esta organización que alimenta esta agencia del gobierno de Estados Unidos, que a través del Departamento de Estado financia a grupos de la sociedad civil organizada de otros países para que protejan a periodistas, libertad de expresión y todos los cuentos románticos que nos platican. Está apoyando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que le sacaron un mega fake news a José Ramón Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, y de pronto lo ves con una postura que cuestiona lo ruso. Rusia, que le vendió 29 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Marcelo Ebrard, de hecho, hizo una gira para agradecerle a Moscú, cuando Estados Unidos le cerraba el acceso a las vacunas, justamente en aquel momento en donde empezaban a ver las primeras vacunas, que le ayudó a México a cumplir con su calendario de vacunación del personal médico, del personal militar y de los brigadistas que estaban vacunando, y que recibió muchísimas críticas de los mismos que hoy en México de manera sincronizada apoyan la postura de Ucrania, pero no cuestionan el auge del neonazismo. Entonces mi crítica para el gobierno mexicano
y tú sabes que yo soy simpatizante de López Obrador, pero yo he sido muy crítico. Me he llevado una cantidad de mentada de madres de los propios seguidores de López Obrador por decir que una resolución más ecuánime o una postura más ecuánime y menos ridícula hubiera sido la crítica para los dos lados. Es decir, López Obrador ha sido muy hábil en apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de cooperación internacional para el desarrollo y de la tradición de asilo del gobierno mexicano histórica, que ha llenado de prestigio y de orgullo a la política exterior de México. Ha sido muy hábil en no engancharse con conflictos internacionales, pero ahora que sí se engancha con uno, que toma postura a sabiendas, y él mismo lo reconoció el 28 de febrero del 2022 en la mañanera, que había una campaña de propaganda y de desinformación brutal y de censura en el conflicto de Ucrania y Rusia, que decía México no va a censurar y no va a sancionar a nadie. Sin embargo, está zigzagueante, porque me parece que por un lado no quiere meterse en abierta confrontación, como hoy periodistas sin ética como León Krause, que además se atreve a decir que Sputnik y Russia Today se merecen la censura que le están imponiendo en Europa, siendo él un propagandista de Univisión que tiene todo menos la formación y la ética de periodista. Entonces, para ir cerrando, digamos, esta intervención, me parece que de una manera torpe el gobierno mexicano manejó el ponerse del lado de Estados Unidos, y luego López Obrador parece que medio reacciona el 28 de febrero diciendo, bueno, con sus asegúnes, aquí no vamos a censurar, vamos a colaborar con Aeroflot, esta aerolínea rusa, no le vamos a cerrar la puerta a los turistas rusos, como lo están haciendo en todas partes del mundo, sobre todo en el bloque occidental, en Europa. Y otra cosa interesante que me parece que en el plano de Marcelo Ebrard, que está construyendo una candidatura presidencial, para quienes nos ven desde otros países, Marcelo Ebrard es el canciller mexicano, es el ministro del Exterior de México, y está construyendo una candidatura presidencial para el año 2024. Me parece que está negociando de manera anticipada el que no le vayan a meter el pie desde Washington en los siguientes 2 años. Entonces es un guiño hacia los vecinos del norte, aunque para ello tenga que arrastrar el prestigio de la política exterior de México, querido Roberto. Sí, qué importante, porque justo en estos momentos, tú más que estabas hablando de Putin, en estos momentos y en todos los momentos se necesita fuerza, firmeza, valentía, integridad y honestidad, aunque suframos a corto plazo, pero creo que la dignidad es muy importante. Y me preocupa mucho, José Luis, porque en dónde estamos parados como latinoamericanos. También estoy viendo que aplaude, creo que Victoria Nuland le aplaude al presidente de Argentina, que ya condenó también a Rusia, y hace unos días estuvo con él. No lo puedo creer. Y entonces yo te pregunto, bueno, pues yo pensé también, y esto nos despierta, yo pensé que también López Obrador estaba del lado de la gente que quiere sacar lo que tú mencionas, la cloaca del mundo. Entonces, ¿de qué lado está? ¿De qué lado estamos, mi querido Otra vez, los países no son nunca algo fijo, homogéneo, no es lapidario. Sí, pero los gobiernos importan, José Luis, porque finalmente los gobiernos son los que te imponen las restricciones estas de las que hablabas. No salgas a la calle si no te cubres la boca, no hagas esto, ponte esto, inyéctate esto, Los gobiernos finalmente pues sí son los que manipulan o ordenan a la sociedad, ¿no? Claro, pero mira, así como dices que lo que pasó también en Argentina, Brasil también votó en contra, y todavía Bolsonaro estuvo con Putin hace un par de semanas. Cuando fue Macron hubo claro distanciamiento de él. Putin lo mantuvo a 3 metros de distancia. En cambio, con Bolsonaro estaba como aquí al lado, el compadre, ¿no? O sea, ¿y por qué Rusia? En este caso, Brasil, ¿por qué condena también a Rusia? México había sido considerado con eso. Pero hay que entender que lo que mencioné hace un rato, habría que analizarlo más claramente, que los gobiernos están infiltrados. Hombre, el poder ha sido este poder de la oligarquía internacional ha sido tan fuerte que obviamente que tiene agentes por todos lados, no está, cambia el gobierno y cambian todos. Creo que era agente de la CIA, ¿no? Echeverría creo que estaba infiltrado por la CIA.
Hombre, vamos, ahí lo tienes muy claro, pero aquí vamos a tener un poco más cerca. Hace un par de meses tuviste un programa muy interesante donde se veía quiénes financiaban o quiénes estaban detrás a los posibles candidatos a la presidencia de México. Y Marcelo Ebrard sale también ahí con la cola de sus compromisos que tiene. Por otro lado, lo mismo que Claudia Sheinbaum, que están muy relacionados con los grupos Rockefeller y demás. O sea, eso lo hemos analizado. Lo mismo pasa en Argentina. En Argentina, obviamente, mira, el poder del dinero es canijo, Roberto. Si tú debes al mundo y te aprietan las tuercas, ante la duda, pues te abstienes, ¿no? Entonces, oye, pues es que estás pisando los callos a alguien que tiene el poder de cerrarte la llave del dinero, pues si no te quedas callado, que sería lo mejor, quedarse calladitos y esperar que esto funcione, pues tienes que tomar una postura. Y esto es lo que en un momento dado el presidente López Obrador, que ha sido muy hábil en escabullirse, y pues prácticamente estas declaraciones no provienen de su boca, sino es su secretario de Relaciones Exteriores, igual que cuando su secretario de Educación dijo que no vacunaba el propio Obrador dice, el propio Obrador dijo, tengo órdenes del presidente López Obrador de decir esto, entonces pues lo hubiera corrido inmediatamente, ¿no? Sí, te entiendo estas posturas que pues a veces hay que tomar, pero sí, yo apelo como Jesús a la honestidad y a la integridad. Pues ni modo, pues si me van a matar, pues ni modo, ¿no? Y eso nos queda en el análisis, Roberto. Yo creo que nosotros que estamos analizando las cosas, si bien tenemos nuestras preferencias, yo creo que en un momento dado tenemos que ser muy objetivos. Y sí, yo creo que en este caso el presidente López Obrador ha cometido un error y hay que reconocerlo. Y ahí está la democracia. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!